Lourdes es licenciada en Geografía e Historia en la especialidad de Historia del Arte y realizó sus estudios en Valladolid. Ha estado viviendo aquí en Alcalá del Río durante 24 años, lo cual significa que es una persona muy conocedora de las tradiciones y de la cultura alcalareña. Pero ella es especialista, como su estudio lo ha demostrado, sobre todo en el tema de la historia y del arte. Y ha estudiado muy bien los jardines Vintuisen, que son los jardines de la central hidroeléctrica, de un pintor muy importante que hubo a principios del siglo XX, Javier Vintuisen, que fue el que diseñó los jardines de la central. Entonces, ella realizó un espléndido trabajo sobre esto y otros trabajos también relacionados con los archivos, porque ella de profesión es archivera, ¿de acuerdo? Entonces, para nosotros es un placer contar con su presencia porque además nos ha cedido esta exposición sobre las poetisas del 27. Las mujeres del 27 también desempeñaron un papel muy importante en la literatura española. A veces nos olvidamos, pero fueron muy importantes. Ella, en esta charla que os va a dar, pues va a desarrollar todos aquellos puntos en los que nosotros consideramos que estas mujeres destacaron con una poesía de una gran sensibilidad para todos nosotros. Yo le agradezco a María Lourdes que esté aquí con nosotros y espero que a todos pues, os guste y os llene pues, que estas mujeres y esta ponencia sobre las poetisas del 27 nos va a llenar a todos de un gran placer espiritual, porque os va a transmitir mucha sensibilidad. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias, María Lourdes. Bueno, muchas gracias, Antonio. Y deciros que este no es un proyecto mío personal. Bueno, quizá fui un poco la impulsora y la que hice por todos los medios que este proyecto saliera para adelante. Ahora os voy a contar la historia de cómo nació el proyecto de esta exposición, pero este es un trabajo de una asociación, de la Asociación Arte Apuntas, que también os voy a hablar. Os voy a hablar un poquito de la exposición, os voy a hablar un poquito de la asociación nuestra, cultural, y os voy a hablar un poquito de las poetisas del 27. Me han preguntado antes en el podcast sobre las sin sombrero. No hablo nunca, casi nunca, si no se me escapa de las sin sombrero. Hablo de las poetisas del 27, porque para mí las sin sombrero ya le han dado tanta publicidad, se han ido tanto en la tele, en la radio, es como el otro día hablábamos en la Feria del Libro de Tomares de la sororidad. Nunca hemos usado esa palabra sororidad, de repente se ha puesto de moda y todo el mundo tiene que usar la palabra sororidad. Pero eso, nosotros les llamamos poetisas, además poetisas porque cuando empezamos la exposición nos decían serán las poetas y nosotras defendimos el nombre de poetisas siempre porque nos encantaba el nombre de poetisas. Bueno, quiero darle las gracias a Antonio, a todo el equipo directivo, por invitarnos a formar parte de estas segundas jornadas de las letras, las ciencias y el emprendimiento. Y a vosotros, todos los alumnos y alumnas que habéis venido a conocer. Contaros que esta exposición estuvo en el instituto hace ya 7 años, en el 2017 por primera vez. Ya llevamos mucho tiempo de ronda con ellas. Luego os contaré. Bueno, ¿de qué nos habla esta exposición? Esta exposición nos habla de las mujeres que también estaban escribiendo cuando lo hacían sus compañeros de generación, la generación del 27. ¿Conocéis sus nombres? Sí. García Lorca, Miguel Hernández, Pedro Salinas, Alberti, Cernuda. Valle-Inclán es un poquito antes. Era un poquito más mayor. Bueno, vamos a nombrarlas a ellas también para que las vayáis conociendo. Son Pilar de Valderrama, que la tengo aquí a la derecha. Tenemos a Ernestina de Champursí, a Carmen Conde, a Concha Méndez, a Josefina de la Torre, a Rosa Chancel, Elizabeth Malder. Algunas a lo mejor os suenan y a lo mejor no suena ninguna.
La exposición es fruto de una investigación de un grupo de personas de la Asociación Cultural Arteapuntas, de la que, como os he dicho, soy su presidenta. Uno de los principales objetivos que nos marcamos con esta exposición fue que los alumnos y alumnas de los centros de enseñanza conocieran a esta generación de mujeres escritoras, porque están ausentes de los programas educativos. No sé si queréis, me contáis, a ver si ahora ya lo tenéis introducido en vuestras lecciones o lo tenéis con la generación de 27, si os hablan de las mujeres. No os hablan de las mujeres. Bueno, la Asociación Arteapuntas inició su andadura en 2004 y fuimos un grupo de 6 personas interesadas en el arte y bueno, pues llevamos ya 20 años de funcionamiento y actualmente somos 74 personas. Decidimos registrar la asociación. Al principio éramos unos amigos, eso es como se hacen las asociaciones, ¿no? Que podéis hacer cualquier asociación que os interese, un grupito de personas con unos intereses comunes, y luego se suelen registrar. Hay un registro de asociaciones para hacerlo legal y porque tiene muchas ventajas estar registrado como asociación. Bueno, la asociación se va planteando nuevos proyectos y nuevos retos, como esta exposición, que hasta ahora ha sido su proyecto estrella. No sé si haremos otro proyecto como este, pero estamos muy orgullosas de este proyecto. Nos daremos por satisfechos si esta exposición y estas palabras provocan un poco de reflexión en cada uno de vosotros, que al final lo que vais a pensar es dónde están las mujeres, porque no se ha hablado de ellas, porque seguimos pasados tantos años sin tenerlo en nuestros programas educativos. Bueno, las actividades que realizamos las podéis ver en los canales de internet, en Facebook, tenemos un blog donde vamos poniendo todas las actividades y tenemos un canal de YouTube. La entrada es Arteapuntas, ahí podéis ver las cosas que hacemos. Os voy a contar un poquito cómo nació la idea de esta exposición. Es del año 2016, han pasado un montón de años. Hicimos una actividad el 23 de abril de este año de conmemoración del Día del Libro. Era una ruta literaria sobre los poetas de la generación del 27. Se realizó en los Jardines de Cristina de Sevilla. No sé si sabéis dónde están los Jardines de Cristina. ¿No? ¿No sabéis dónde están? Bueno, pues son unos jardines que están entre el Hotel Alfonso XIII, el edificio Cristina, el Palacio de San Telmo y el río. Allí hay unos jardines que están dedicados a los poetas del 27. Las calles, los monolitos, las esculturas. Y bueno, hicimos esa visita y cuando terminamos la visita dijimos, ¿dónde están las poetisas de esta generación? ¿Aquí qué pasa? ¿Que no había mujeres o qué ha pasado aquí? Y pensamos que teníamos que buscarlas y estudiarlas para que ocuparan el sitio que les correspondía junto a los poetas. Y ese verano del 2016 nos implicamos toda la asociación en investigar y buscarlas. ¿Qué pasó? ¿Qué resultó de todo ese estudio? Pues los resultados nos sorprendieron. Observamos que la presencia de la mujer en la vida literaria profesional no era algo excepcional. ¿Sabéis cuántos nombres encontramos? 80 nombres de mujeres que escribían y publicaban sus versos en estas fechas, en ediciones que ellas mismas posteaban o en revistas culturales o científicas, o que veían la luz gracias a premios florales, certámenes, etc., quedando demostrado que estas mujeres participaban activamente en la vida cultural y literaria. Nos cuentan estas poetisas que el día 17 de diciembre de 1927 sus compañeros de generación se reunieron en el Ateneo de Sevilla, esto lo habéis oído muchas veces, para celebrar un homenaje a Góngora. Fue una respuesta a la indiferencia que el país tenía por la cultura y decidieron honrar ellos mismos al insigne poeta cordobés, pues se cumplía el 3er centenario de su muerte. Se reunieron en el Ateneo y allí es donde se constituyó el grupo de la generación del 27. ¿Qué pasó? Ellas no estaban invitadas.
Seguro que habéis visto fotos de esta reunión que hicieron en el Ateneo, todos los hombres de la generación del 27, pero ellas no están. Y sin embargo, vemos como en estos años Concha Espina ganaba el Premio Nacional de Literatura y era propuesta por segunda vez como premio Nobel. Tenemos a Elizabeth Mulder, a Josefina de la Torre, a Pilar de Valderrama, con sus poemarios. Están ahí, están ahí. Las escritoras nos cuentan, nuestra generación fue la culminación de un proceso iniciado tiempo atrás con la generación del 98, con el modernismo, con Machado. Fueron un grupo de escritores y escritoras aglutinados en torno a unas determinadas posturas estéticas. Nos tocó vivir unos años de resurgimiento espiritual e intelectual, y sobre todo vital en aquella España de la década de los 20, que se prolongó hasta 1936. En 1936, como sabéis, estalló la guerra civil y todos estos proyectos se quedaron ahí estancados. No cabe duda que fue una época muy brillante. Ahí tenemos a artistas plásticos como Dalí, Maruja Mayo, Ángeles Santos. En cine tenemos a Buñuel, a Margarita Xirgu, a Imperio Argentina, filósofas como María Zambrano. Conoceréis también el proyecto de La Barraca, ¿lo conocéis? La Barraca, lo habéis estudiado. La Barraca era un grupo de universitarios dirigidos por Lorca y por Duarte que llevaba el teatro a las zonas rurales. Y también las misiones pedagógicas, que también habréis oído hablar, que eran grupos de intelectuales que se desplazaban a los pueblos, entonces muy mal comunicados porque a veces iban hasta el burro, y llevaban a los pueblos libros, música, teatro, porque había zonas tan poco comunicadas que no conocían nada de eso. Entonces ellos se acercaban a los pueblos y procuraban que la gente supiera lo que era el cine, lo que era el teatro, lo que eran los libros. Es la época también de las residencias de estudiantes. En España, en esta época, había dos residencias de estudiantes, una masculina y otra femenina. Sabéis que, las residencias de estudiantes es donde va la gente que no vive en las ciudades, donde están sus estudios. Venía gente de toda España a residir en estos espacios para estudiar. Hay una que es muy conocida, que es la residencia de estudiantes masculina, pero había una femenina que la llamaban residencia de señoritas, que tenía muchísimas más residentes que hombres. O sea, no me acuerdo cuál era el número, pero si eran 150 hombres en la residencia de estudiantes, en la residencia de mujeres había 300 y pico, o sea, que había un montón de mujeres. Y luego tenían un club también, todas estas mujeres, que se llamaba el Liceo, un club femenino, y era un importante centro de reunión, hacían actividades. Bueno, este Liceo Club y la residencia de señoritas las dirigió María Maeztu, que a lo mejor os suena. Bueno, todo esto estaba apoyado por el gobierno de la Segunda República. La amistad y la colaboración con sus homónimos del 27 era muy estrecha. Fueron sus amigas, fueron sus esposas, trabajaron juntos en múltiples proyectos. Podemos ver a Concha Méndez manejando las palancas de la imprenta La Verónica. Concha Méndez se casó con Manuel Altolaguirre y montaron una imprenta, y era ella la que manejaba las palancas de la imprenta. Era una mujer súper luchadora, emprendedora, muy interesante. Durante todos estos años las ha recordado únicamente por su relación con ella, no por sus méritos. Y aunque estaban ahí, no fueron aceptadas como miembros de pleno derecho del grupo. Bueno, pues conozcamos a nuestras poetisas. Tienen todas unas características comunes. Nacieron entre 1898 y 1908. Marina Romero, que está por ahí, nació en 1908, que es la más jovencita del grupo. La mayoría procedía de familias aristocráticas, de la alta burguesía, de la clase media. Hay que tener en cuenta que eran las personas que tenían medios, tenían bibliotecas en sus casas, contaban con acceso a los colegios, tenían preparados personales, sus padres también estaban en clases.
Eran muy cultas y muy inteligentes. Hablaban varias lenguas, el francés, el inglés, el ruso, lo que les sirvió luego para hacer traducciones. Tradujeron a Pessoa, a Pushkin, a Shelley. Algunas realizaron carreras universitarias. Tenemos, por ejemplo, a Cristina de Arteaga. Cristina de Arteaga al final fue priora de Santa Paula, terminó aquí en Sevilla, y Cristina de Arteaga hizo Historia y Geografía y fue premio extraordinario de licenciatura. Luego tenemos a María Cegarra, que también fue química, trabajó en las minas porque ella vivía en La Unión, en la zona de Cartagena, y fue profesora trabajó de analista en la industria química. Sabían de música. Bueno, generalmente vivieron en las grandes ciudades, en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Sevilla. Se casaron con hombres que compartían sus aficiones e intereses, como Manuel Altor Aguirre, que se casó con Concha Méndez. Manuel Altor Aguirre también era poeta. Juan José Domenchina, que también era poeta, se casó con Ernestina. Bueno, no voy a nombrar más. Y fueron mujeres que tuvieron una gran libertad de movimiento, se movieron a pesar de las circunstancias, pero viajaron muchísimo, y fue su lucha por ser libres, pero no dejaron de ser fruto de las circunstancias y de la realidad que les tocó vivir. En muchos aspectos tuvieron que seguir un camino diferente al que les hubiera gustado. Sus ideas eran progresistas e igualitarias y fueron rompiendo los moldes que pudieron. Que intentaron ser independientes y ganarse la vida con su trabajo literario. Publicaban en las revistas, sobre todo, en esta época se publicaron 70 revistas en un periodo de 10 años. Revistas como Umbral, la muy conocida Revista de Occidente, la Gaceta Literaria. Allí escribían ellas. Escribían, pero no se les permitía entrar en las redacciones de los periódicos. Las únicas que estaban por ahí como redactoras eran Carmen de Burgos y Josefina Caravilla. De todas formas, todo lo que publicaron es muy difícil de rastrear porque utilizaban seudónimos, los nombres de las mujeres no vendían, y entonces utilizaron unos seudónimos. Por ejemplo, Lucía Sánchez Saornil firmaba como Luciano de Sansaor, Elizabeth Mulder como Esfinge, y también, aparte de escribir con seudónimo, lo cual es difícil localizar sus obras, también es difícil de localizarlas por la censura que hubo a partir de la Guerra Civil, que las mujeres desaparecieron del panorama intelectual y se las silenció totalmente. Y a muchas pues, se tuvieron que ir al exilio. Tuvieron que marcharse de España a partir de la guerra, porque bueno, muchas eran republicanas y habían vivido en esa época y sufrieron persecución y abandonaron a sus familias, a sus amigos. Vemos a Concha Méndez y a Ernestina en México, a Pilar de Valderrama en Estoril. Lo que sí que encontramos en estos países es que siguieron escribiendo para mantenerse, y entonces encontramos allí obras de ellas en México, en Francia. Estas escritoras aprovecharon sus obras en poesía. Nosotros nos hemos centrado en su obra poética, pero también hicieron muchas novelas, teatro, drama, de todo. Cuentos. Ellas utilizaron sus obras para denunciar situaciones que consideraban injustas. Esto les ponían directamente, a veces en los artículos de prensa y otras veces de una manera ficticia que encubrían situaciones reales en forma de novela pública. Fueron unas escritoras de larga vida. Algunas se murieron a edades muy avanzadas y publicaron hasta el último decenio del siglo XX. Murieron algunas en fechas bastante recientes. Bueno, vamos a hablar un poquito de su poesía. Estas mujeres compartían las líneas maestras de la poesía del 27.
con sus particularidades y diferencias, pero seguían las inquietudes estéticas y culturales de la época de vanguardia española. Bueno, pues para cambiar un poquito así el rollo, vamos a escuchar un poema de Concha Méndez que se titula Uno de esos instantes. Lo recitará Mamen Blanco. Uno de esos instantes que se vive no se sabe en qué mundo ni en qué tiempo, que no se siente el alma y que apenas se siente el existir de nuestro cuerpo. Mi corazón oyó que lo llamaba desde el umbral en niebla de algún sueño. Para decirme su mensaje extraño, aquella voz venía de tan lejos que más que voz de sueño parecía, en su misterio gris, sombra de un eco. Sentada estaba yo aquel instante en un muellecillo de terciopelo. Mis brazos se apoyaban en sus brazos, que desmayados los sentía luego. Después, atravesando los cristales de un gran balcón que daba al ancho cielo, una sombra vi entrar. Tal vez de la tarde al irse, entraba a verme. Yo eso creo. Muy bonito. A los que os gusta la poesía, leed algo de ellas porque hay algunas autoras que tienen unos poemas preciosos. Bueno, otra de las características de su poesía es la utilización de la metáfora, que es un componente esencial en esta poesía, que le confiere un gran hermetismo. Vamos a escuchar a continuación, para que veáis un poco cómo utilizan la metáfora, que ya sabéis todo lo que es contar una cosa en lugar de otra, por un poema de Pilar de Valderrama. Pilar de Valderrama fue el segundo amor de Antonio Machado, y Antonio Machado habla de ella como Guiomar. La llama Guiomar y la ha dedicado algún libro y bueno, muchos poemas, muchos escritos, y ella, cuando Antonio Machado murió, se confesó: yo soy Guiomar. Bueno, vamos a escuchar ahora una poesía de Pilar de Valderrama, sus sentimientos de encierro en una situación limitante para las mujeres. Utiliza la naturaleza, que aparece muy frecuentemente en los versos de todas ellas, como un lugar interior y de recogimiento de la mujer. Lo va a recitar Carmen Fernández Caballero, que es socia de Arte Apuntas y bueno, que ha colaborado mucho con la exposición y todo el proceso. Unas tapias altas, cerrando un espacio pequeño tan solo si se mira a tierra, pero ilimitado si se mira al cielo. Hiedras en esas tapias, un ciprés muy viejo, al que en mayo alegran unas golondrinas, pone en el ocaso su perfil austero. Las nubes muy cerca, el mundo muy lejos, crece el cinamomo junto a los granados, el mirto y el romero, y sobre la villa fresca de un arroyo abren sus corolas los lirios bermejos. De mi propio campo, de mis propias flores, soy el jardinero, con qué amor las veo. De hierbas, reptiles e insectos que pudieran secar sus raíces, las limpio y defiendo. Y para que nunca ningún ser profano, al ultrajar llegara a mis lirios bermejos, crecieran las tapias, hasta confundirse con el ancho cielo. Por fuera la vida, y yo aislada adentro, sobre el viejo mundo y en mi mundo nuevo. Y cuando un extraño mirara al recinto, curioso indagara, ¿será torre o templo? Alguien respondiera, es huerto cerrado, donde se cultiva la flor de los sueños. Muchas gracias. Fijaros cómo expresa en este poema Pilar de Valderrama su aislamiento, su encierro, su sentimiento de no poder salir afuera y estar metida en un espacio pequeño. Bueno, utilizan una estética también de poema breve, muy próxima a los movimientos de vanguardia, al futurismo. Escribe Carmen Conde desde su Cartagena natal, que era muy amiga y seguidora de Juan Ramón Jiménez,
Este verso tan corto pero tan expresivo. Yo no te pregunto a dónde me llevas, ni por qué, ni para qué. ¿Tú quieres caminar? Pues yo te sigo. Cortito pero muy expresivo. Bueno, usan en muchos poemas un lenguaje onírico, un lenguaje de los sueños, unido al surrealismo. Luego vamos a conocer un poema de Elizabeth Mulder que se llama El pulpo, que os va a gustar. Va a expresar a través del comportamiento del pulpo el sentimiento de aversión que siente ante la exigencia de unas relaciones sexuales que no desea. Atención. Se juega con la escritura, eliminando de ella también grafías tradicionales, puntuación, utilización libre de mayúsculas, minúsculas, etc. Bueno, hablaros un poquito de la exposición. La exposición es un trabajo de investigación que hicimos sobre la vida, las características de las poesías, y cuando terminamos la investigación pensamos que teníamos un deber con ellas. Teníamos una deuda con las escritoras y que teníamos que hacer algo con todo ese material que habíamos hecho y reunido. Entonces seleccionamos a 12 de las poetisas que habíamos ido viendo, de las que teníamos más biografía, y bueno, sus nombres las van a sacar del olvido, las van a traer a la memoria. Son las poetisas de las Henaras, pero hay muchísimas más, como dice el subtítulo de la exposición. La exposición se llama Poetisas del 27, las grandes olvidadas, una lista incompleta, porque hemos hecho una selección, pero es que había muchísimas. Estaban María Luisa Muñoz, Josefina Bolina, María Zambrano. Bueno, pues ¿qué hicimos con toda esa documentación que teníamos? La extractamos y Somos Impresión, imprenta de Alcalá del Río, nos imprimió estas Henaras, donde dejamos plasmada su presencia física. Pusimos una de sus fotos, la palabra vivida, que era un poco de biografía de la autora, y la palabra escrita, nombramos algunas de sus obras y un pequeño poema. Las Henaras llevan un fondo de color degradado en rosa y van sujetos por un X-banner que las sujeta detrás. Con esta exposición lo que pretendemos es dejar constancia de una historia de invisibilización de las poetisas del 27, que fueron sistemáticamente relegadas de todas las antologías, de las colecciones. Solo se nombraba a Ernestina de Champurcí, a Josefina de la Torre, a veces a Concha Méndez, a Carmen Conte, pero bueno. Por supuesto, después de la Guerra Civil ya no se las vuelve a mencionar. Con la guerra, el sueño de una España libre y progresista terminó para ellas. Lo que más nos preocupa, y como me habéis contado, es que en el siglo XXI las escritoras siguen prácticamente ausentes de los libros de texto, de los programas escolares y de los premios institucionales, de las celebraciones oficiales y de las colecciones de clásicos. La literatura refleja una realidad existente. Las mujeres no están. Y si queremos alcanzar una sociedad en que las mujeres y hombres tengan las mismas oportunidades, los mismos derechos, el mismo protagonismo y la misma libertad, necesitamos visibilizar a las escritoras que existieron y existen, que dieron y dan forma y sentido a las experiencias de las mujeres, a sus puntos de vista, a sus inquietudes, a sus propuestas, a su espíritu crítico. En esta exposición están presentes solo las poetisas, pero nuestro deseo es que poetas y poetisas del 27 compartan un espacio en una exposición que se realice sobre esta generación, donde estén todos incluidos. Esperamos verlo en el centenario, que se celebrará en el 2027. A día de hoy os contaremos que hemos recorrido 18 espacios culturales, empezando por el Centro Cívico Las Sirenas en el 2016. Hemos estado en un montón de institutos de la provincia de Sevilla y de su provincia. Hemos estado en el Murillo, en el Bion, en el Velázquez, en Martínez Montañé, aquí, en el IES Margarita Salas. Hemos estado en la universidad, en la Facultad de Filología, en el Ateneo, hasta la pandemia, que como con muchas otras cosas
pues tuvimos que recogerlas y hasta hoy no han vuelto a salir. O sea que tenéis la suerte de darles la bienvenida otra vez y a ver si nos volvemos a animar a llevarla por los centros culturales. Bueno, agradeceros el haber compartido este tiempo y espero que os paréis a ver un poquito la exposición, que saludéis a las poetisas y si os gusta eso leer algo, para cuando os pregunten, sepáis decir alguno de sus nombres y proclamar que ellas estaban ahí también escribiendo y compartiendo su pasión por la literatura, por la novela, por la poesía, por los cuentos, por el teatro. Voy a nombrar un momentito a las empresas que nos han ayudado a financiarla, que también hemos tenido que pedir ayuda para la financiación, y son la empresa Inforaria, y que es de Madrid, la empresa Sevilla Museo Vivo, que es una empresa de Alcalá del Río, de Carmen Costarola, que a lo mejor os habéis hecho alguna visita guiada con ella, a los profesores y profesoras que nos han ayudado en la corrección de texto y a la Fundación Imagen de Cochabamba, que nos ha diseñado la cartelería. La hemos realizado con muchísima ilusión y tiene mucho trabajo detrás. Es un primer acercamiento a este tema porque es un trabajo de una asociación, no es un trabajo universitario, pero nos sentimos muy orgullosas de él. Nos gustaría que surgiera un compromiso, incluir sobre todo en los libros de textos y en los medios de comunicación a aquellas mujeres que destacaron no solo en la literatura, sino en todos los campos, porque sin ellas la historia seguirá estando incompleta. Bueno, pues ya para terminar, que ya estaréis un poquito cansados, y como os prometí, vamos a conocer un poema de Elizabeth Mulder que se llama El pulpo. Escucharlo porque es la metáfora de una relación sexual no deseada. Lo va a interpretar Alejandro Martín García y con él daremos por finalizada nuestra intervención. Buenas tardes y gracias a todos vosotros por estar aquí lo primero, al equipo directivo por organizar esto y a mi madre por montar esta exposición que pienso que tiene un mensaje en un fondo que es bastante importante, ya que desde chicos nos han enseñado los nombres de los hombres en todos lados, pero de las mujeres hay que rebuscarlo y sigue siendo triste que sea así a día de hoy. Voy a interpretar un poema con el permiso de Elizabeth Mulder. Como bien ha dicho mi madre, va sobre una relación tóxica o ya como cada uno pueda ver, como quiera. El pulpo, de Elizabeth Mulder. Una noche soñé que un pulpo me quería, o la indecible angustia de aquella aberración. Nunca he sufrido tanto cuando amaneció el día, ligera sé que había perdido la razón. Alguien ha visto un pulpo acercarse, le quedó asqueroso, lascivo, monstruoso y feroz. Por vez primera supe que es presa del miedo, que hundirse en la cima de una demencia atroz. Él caminaba siempre y llovía, sus tentáculos eran como una maldición, caída del infierno sobre la carne mía que crispaba el espanto de la alucinación. ¡Qué terror! Se me lavan los gritos en la boca, qué terror, no acertaba, ni os iba a demandar y él avanzaba siempre. Yo como una loca, ni siquiera sabía hacia dónde escapar. Un tentáculo horrible sobre mí iba a caer como una helada mano, blancuzca y amarilla. Cuando al fin dando un grito que sacudió mi ser, desperté sollozando aquella pesadilla que me hizo conocer el infierno del pánico, el dolor del innoble, el terror del infecto encarnado, el inmundo de aquel pulpo satánico, tenebroso y maldito, misterioso y abyecto. Si en mis ojos a veces un terror pavoroso refleja la impotencia de un grito silencioso, si parece que miro una horrenda visión, si a veces en mis labios hay un temblor de agonía, es desde que soñé un pulpo me quería, como olvidar la angustia de aquella aberración. Desde que soñé Elizabeth, un pulpo la quería, como iba a olvidar la angustia de aquella aberración.
muchas gracias a Alejandro, que nos ha puesto ahí música, nos ha rapeado un poema. Sí, también. ¿Queréis hacer alguna pregunta o alguna cosita? ¿Queréis que repita, Alejandro? No tenemos tiempo, ¿no, Antonio? Otra, ¿tienes tiempo? Bueno, otra si él quiere de su repertorio, pero el que tiene preparado antes. Yo tenía una pregunta. Sí. Han preguntado también en el podcast. Son las que te han preguntado. Bueno, se ha grabado porque nos interesa que se rapa, que también para nosotros, eso, que me lo pasaron, lo que se comunica. Eso ha sido lo más bonito, el regalo de los rollos que me contaba, que bueno, es que los de las conferencias tenemos que hacer eso, contar una historia y contar algo y luego pues el broche de oro, el bomboncito. Pues lo hemos puesto con la canción de Alejandro y bueno, también muchísimas gracias a Encarni Fernández y a Mamen Blanco por venir aquí hoy, que tenemos todas una vida lengua general y bueno, pues gracias a vosotros también por asistir. Nosotros somos los que... la excepcionalidad de exponencia, porque hemos aprendido mucho de las poetisas del 27 y además pues, nos ha llenado, ¿no?, la lectura de estos poemas, porque a veces nos quedamos mucho en lo que es la propia biografía de la persona, pero nos olvidamos, sobre todo en nuestras clases de lengua, nos olvidamos de la propia obra. Entonces siempre sabemos muy bien dónde nacieron, dónde murieron algunos rasgos de la vida de los autores, pero algunos desconocemos la propia obra de los autores y estos poemas pues, nos han llenado de sensibilidad y nos llama mucho la atención el poder escuchar de esta forma como Alex nos ha narrado con un rap pues, esta poesía. Bueno, pues el Instituto agradece a Lourdes su presencia y la jefa del departamento desgraciadamente no puede encontrarse por problemas personales y entonces bueno pues en su nombre la profesora de lengua pues le va a hacer entrega a Lourdes primero de la beca de nuestro instituto, que es lo que nosotros podemos poner luego tiene ahí un pequeño obsequio. Y bueno, no, eso lo ya después con una carta. Y donde está el pin y esto es el pin de nuestro instituto y el recuerdo de la... Muchas gracias al instituto y a todos vosotros por acompañarnos, por estar aquí y bueno, me hemos pasado muy bien y pues hasta el próximo año, venimos, a lo mejor ya no estáis, que estáis en otro lado, estáis aquí en otro lado. Bueno, muchas gracias. ¿Y Ale dónde está? ¿También Ale? Tienes que pasar el reporte de Isabel. Gracias.